Hola, buen día. Espero que en esta contingencia se encuentren bien y sus familias también. Mi nombre es Magali Espinosa, soy bióloga de formación, tengo una maestría en ciencias y un doctorado en ciencias biomédicas. A partir del año 1998 me incorporé al laboratorio del doctor Jorge Meléndez y la doctora Vilma Maldonado en el Instituto Nacional de Cancerología y a partir del 2008 he estado trabajando en el laboratorio de genómica funcional del cáncer aquí en el instituto que está a cargo del doctor Jorge Meléndez Sarla. El día de hoy les presentaré el trabajo que estoy realizando en el laboratorio que se llama caracterización del gen CBF-beta in vitro e in vivo en cáncer de mama. Cáncer, quizás una de las palabras más utilizadas y que más asusta cuando hablamos de salud y de enfermedad. El cáncer no distingue raza, posición social, ni mucho menos sexo ni edad. En el año 2018, el número estimado de casos de cáncer que se presentaron fue de 18 millones aproximadamente. En este mapa pueden observar la mayor incidencia de algunos tipos de cáncer en el mundo. Por ejemplo, en rosa se encuentra el cáncer de mama, en verde el de próstata, en azul el de pulmón, entre otros. En nuestro país, los tipos de cáncer que tienen una mayor incidencia son el cáncer de mama, el de próstata y el colorectal, en donde el cáncer de mama representó el 14.3% de todos los casos de cáncer. Cuando hablamos de mortalidad mundial, los problemas cardiovasculares y el cáncer son los responsables de casi el 50% de las muertes, y el cáncer es la segunda causa de muerte. En el año 2018 se reportaron 9.5 millones de muertes. Y en lo que respecta a nuestro país, la magnitud de los efectos del cáncer no es muy diferente al panorama mundial, pues es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. En estos gráficos pueden observar que el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar en mortalidad mundial, mientras que en México el cáncer de mama junto con el de próstata ocupan el primer lugar, seguido por el cáncer de hígado y de pulmón. ¿Pero qué es el cáncer? El cáncer es un grupo de enfermedades con características similares. Se caracteriza por el crecimiento de células de manera descontrolada, originado por defectos en el genoma humano. ¿Y qué causa el cáncer? Aunque aún no se conocen todas las razones por las que se causa el cáncer, algunas ya han sido identificadas. Además de los factores intrínsecos tales como la herencia, existen factores extrínsecos que contribuyen al desarrollo del cáncer, como por ejemplo las sustancias químicas, fumar, la radiación y algunos virus o bacterias. Acerca del origen del cáncer, ahora sabemos que existe una combinación de factores genéticos y ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos a los carcinógenos directos y a los indirectos. Estos factores tienen la misma acción en todos los individuos, aunque no tienen el mismo resultado final, pues esto depende de las características de cada persona. En otros casos, los cánceres que se presentan con mayor frecuencia en algunas familias pueden ser causados por un gen anormal que se transmite de generación en generación. Aunque se suele referir a esto como cáncer hereditario, lo que se hereda no es el cáncer en sí, sino el gen anormal que puede dar lugar al cáncer. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, el cáncer es causado por ciertos cambios en los genes que controlan la forma en cómo funcionan nuestras células, especialmente la forma en cómo crecen y se dividen. El cáncer puede ocurrir a cualquier edad, pero más de 3 de cada 4 tipos de cáncer se encuentran en las personas mayores de 55 años. Como les había mencionado, el cáncer engloba un grupo de enfermedades que varían en sus manifestaciones clínicas y en su respuesta a las medidas terapéuticas, pero también comparten características similares que lo definen molecular y celularmente, como por ejemplo una alta proliferación celular, invasión de tejidos y metástasis, evasión del sistema inmunológico y de la muerte celular programada o apoptosis, aumento en la inestabilidad genómica y mutaciones y así como un aumento en la formación de nuevos vasos sanguíneos. En resumen, el cáncer se caracteriza por el crecimiento de células de manera descontrolada, originado por defectos en el genoma humano. Las células no son capaces de autorregularse, los mecanismos para eliminar a estas células fallan, por lo que las células dañadas son capaces de invadir nuevas regiones del cuerpo. En la figura de abajo les muestro cómo es que de un tejido normal, si en una célula existen cambios genéticos o epigenéticos, ésta empezará a proliferar.
Si estos cambios continúan, le conferirán a las células la capacidad de evadir los mecanismos regulatorios del cuerpo y formar un tumor y finalmente un tumor invasivo. El cáncer es un problema de salud muy relevante. Es necesario que se aborde de diferentes maneras, en la prevención, con un diagnóstico temprano y también realizando investigación básica. Uno de los puntos principales ha sido enfocarse en el desarrollo y validación de marcadores biológicos para adecuar los tratamientos, la prevención y un diagnóstico temprano en los pacientes. Algunas de las preguntas básicas que nos hacemos en investigación es saber cuál es el número de mutaciones importantes y cuáles son, el papel de la genética, investigar la participación de la mayoría de los genes involucrados en un tipo determinado de cáncer y la realización de análisis genómicos. La evidencia reciente demuestra que el cáncer de mama es hoy en día una de las principales causas de muerte y discapacidad entre las mujeres de varios países. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en las mujeres mexicanas, con un promedio de 10 decesos al día. En los últimos 10 o 20 años en México, los fallecimientos por esta enfermedad han aumentado, mientras que en otros países ha ido disminuyendo. Además, en nuestro país se presenta de forma temprana. Cuando a nivel global ocurre hacia los 60 años, en México sucede antes de los 50. Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad. Cuando el cáncer de mama se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de curación son elevadas. Si se detecta tardíamente, es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. Algunos de los factores de riesgo en el cáncer de mama son maternidad en edad avanzada, obesidad, inactividad física, alcoholismo, factores genéticos y exposición hormonal. En las últimas décadas se han analizado aspectos moleculares que definen al cáncer de mama, esto con el fin de clasificar y caracterizar a este tipo de cáncer, y así poder encontrar nuevos tratamientos y también marcadores de pronóstico y de diagnóstico. Hasta la fecha, se han descrito varias clasificaciones para este tipo de cáncer. Una de las más estudiadas es la que divide al cáncer de mama por su perfil de expresión molecular. De esta manera tenemos 5 subtipos, que son el luminal A y luminal B, que son positivos a receptores de estrógeno y de progesterona, los enriquecidos en HER2, los triples negativos o basales y el tipo normal. En la parte de abajo les muestro una escala de pronóstico en donde están distribuidos estos 5 subtipos de cáncer. Desde que tienen un mejor pronóstico, como los luminales y el normal, hasta que tienen el peor pronóstico, como los tipos basales. Dado que los cambios en el genoma son importantes en el proceso de iniciación y progresión del cáncer, en nuestro grupo de trabajo se ha abordado la problemática del cáncer de mama desde esta perspectiva. En el año 2012, el IMEGEN realizó una colaboración con el FUCAM y con el Instituto Broad, en donde se caracterizaron las secuencias genómicas de algunos tumores. Este trabajo consistió en comparar la secuencia de DNA del genoma completo de un tumor y compararlo contra el DNA normal de la misma persona. Y de esta forma se encontraron todas las alteraciones genéticas que estuvieran presentes solamente en el tumor. En este artículo se secuenciaron 103 muestras diferentes de pacientes con cáncer de mama provenientes de México y de Vietnam. Los principales subtipos que se incluyeron fueron luminal A, luminal B, enriquecidos en HER2 y tipo basal. Como pueden observar en esta tabla con las características de las pacientes, los subtipos que se encontraron en mayor porcentaje fueron luminal A y luminal B. En las muestras que se secuenciaron se encontraron estos 6 genes mutados con recurrencia significativa. Este gen CBF-beta fue identificado por primera vez como un gen mutado significativamente en cáncer de mama, mientras que los otros 5 genes habían sido previamente reportados como mutados en este tipo de cáncer. Las mutaciones que se encontraron en este gen fueron 4. Una de ellas fue una mutación sin sentido y las otras 3 cambian el marco de lectura. Son las que se encuentran aquí con los puntos en rojo. Cabe mencionar que estas mutaciones solamente se encontraron en un alelo y en muestras positivas al receptor de estrógeno. Anteriormente ya se habían reportado mutaciones en este gen en casos aislados en cáncer de mama y son los que se muestran con puntos negros.
Este gen forma parte de un complejo con RUNX1, del cual les hablaré más adelante. En este artículo se hizo un análisis de número de copias usando el algoritmo Absolute, que proporciona evidencia de la pérdida de función de este complejo. De esta manera, este es el primer reporte en donde CBF-beta se encontró mutado, principalmente en las muestras positivas al receptor de estrógeno, en donde vieron que estas mutaciones inactivan su función, aunque debido al tamaño de la muestra no fue suficiente a determinar si estas mutaciones son específicas a este subtipo de tumor. Pero ¿quién es CBF-beta? CBF-beta forma parte del complejo de CBF, que por sus siglas en inglés es factor de unión a núcleo. Este complejo forma un factor de transcripción heterodimérico compuesto por la subunidad de unión al DNA o subunidad CBF-alfa, constituida por RUNX1, RUNX2 o RUNX3, y la subunidad de no unión al DNA o subunidad CBF-beta. El complejo CBF se encuentra involucrado en procesos biológicos de desarrollo y diferenciación celular de los tejidos. Principalmente se ha asociado al desarrollo normal de la hematopoiesis, la osteogénesis, la neurogénesis y también en el desarrollo gástrico. CBF-alfa está representado por las proteínas RUNX. En mamíferos existen 3 miembros de la familia RUNX, los cuales son RUNX1, RUNX2 y RUNX3. Las 3 proteínas RUNX contienen un dominio RUNT de unión al DNA, un dominio de activación y un dominio inhibitorio. El gen RUNX1 principalmente se encuentra asociado a la hematopoiesis y se encuentra involucrado en la diferenciación celular de los linfocitos B y T. En el caso del gen RUNX2, este se encuentra involucrado en la diferenciación y desarrollo del sistema óseo, principalmente en procesos como la diferenciación de osteoblastos, la hipertrofia de condrocitos y la invasión vascularizada en el desarrollo del esqueleto. Finalmente, RUNX3 está involucrado en una variedad de actividades biológicas, incluidas en el desarrollo del tracto gastrointestinal, la neurogénesis de los ganglios de la raíz dorsal y la diferenciación de las células T. CBF-beta tiene un dominio de heterodimerización cercano al extremo amino terminal, a través del cual se une al dominio RUNT de las RUNX. Se ha reportado que la función de CBF-beta al unirse a las RUNX es aumentar la afinidad con la que se unen estas proteínas a las regiones específicas en el DNA. Esta afinidad aumenta de 6 a 10 veces más o hasta 40 veces más, y esto se logra gracias a que la unión de CBF-beta con CBF-alfa induce un cambio conformacional en CBF-alfa, desplazando su dominio inhibitorio. Además, se ha demostrado que CBF-beta mejora la estabilidad de las proteínas RUNX, específicamente de RUNX1, al evitar su degradación mediada por ubiquitina en el proteosoma, por lo que puede decirse que CBF-beta es esencial para la mayoría de las funciones de las proteínas RUNX. En la siguiente tabla les muestro los reportes que existen de CBF-beta en cáncer. Por ejemplo, la presencia de CBF-beta en leucemia mieloide aguda es de buen pronóstico. En cáncer gástrico y en hepatocarcinoma, la disminución se ha asociado a etapas más avanzadas. Y también hay reportes en donde su presencia está asociada a la metástasis y la invasión en líneas celulares de cáncer de mama. Resumiendo, hemos visto que en México, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Con el fin de entender mejor la etiología de la enfermedad, se realizó un estudio que analizó el genoma del cáncer de mama en pacientes mexicanas, en donde se mostró que existen mutaciones en CBF-beta que no se encontraban anteriormente reportadas. Hasta ahora no se ha estudiado el papel de CBF-beta como un gen supresor de tumor, y aún falta por entender su participación conjunta con miembros de la familia RUNX en el cáncer. Tampoco se conoce el papel efector de este gen en los estímulos que llevan a desencadenar la proliferación celular desregulada, particularmente en el cáncer de mama, a pesar de ser un gen que se ha encontrado mutado en este y en otros tipos de cáncer. Por lo que en este proyecto lo que decidimos realizar fue inhibir al gen CBF-beta en líneas celulares de cáncer de mama mediante la técnica de CRISPR-Cas, con el objetivo de analizar el efecto de esta inhibición en los procesos de proliferación, clonogenicidad, formación y crecimiento de esferoides, así como la capacidad tumorigénica de estas líneas en embriones de pesebre.
Lo que aquí les presento es la escala de pronósticos que anteriormente pasé en una diapositiva, en donde se encuentran distribuidos los subtipos de cáncer de mama y cuáles son los positivos a receptores de estrógeno y de progesterona. Estas líneas que les muestro tienen las características de algunos subtipos. Por ejemplo, la línea celular MSF7 tiene las características del subtipo luminal B y las líneas MDAMB231 y MDAMB468 tienen características del tipo basal o triple negativo. En México, esta es más o menos la distribución que se encuentra de los subtipos de cáncer de mama y como pueden observar, el mayor porcentaje pertenece a las luminales con un casi 66%. Con respecto a las investigaciones que se han hecho de CBF-beta en cáncer de mama, aquí les muestro dos reportes en donde se inhibió a CBF-beta con un sirna transitoriamente en células. Estos dos grupos eligieron a las células MDAMB231 ya que tienen las características del subtipo de cáncer triple negativo. Es altamente agresivo y las opciones de este subtipo de cáncer son limitadas. Mendoza y colaboradores demostraron que CBF-beta es esencial para la invasión a este tipo de línea. Aquí les muestro una de las figuras de su ensayo de invasión. Ellos silenciaron a CBF-beta con un sirna y también con un sirna no específico. La transfección fue transitoria y a las 24 horas sembraron a sus células en matrigel. Las células que emigraron fueron teñidas y contadas, y así pudieron observar que la línea con CBF-beta inhibido tuvo menor capacidad invasiva. Ellos reportan que un 34% con respecto al control. En el otro artículo mostraron que CBF-beta mantiene el fenotipo mesenquimal de las células MDAMB231. Lo que aquí hicieron fueron ensayos de herida. Esto es que a los pozos con células ya sembradas se les hizo una línea que despegara a las células y posteriormente se analiza qué tanto las células cubren esta herida. Se sacaron fotografías cada 20 minutos durante 48 horas y en la gráfica podemos observar una reducción significativa en la movilidad celular en la ausencia de CBF-beta. Uno de los primeros acercamientos experimentales que tuvimos con este gen fue su silenciamiento con una RNAi en MSF7. En el laboratorio elegimos a esta línea ya que presenta características del subtipo luminal. En la gráfica podemos observar que cuando las células MSF7 se les inhibe el gen CBF-beta, el porcentaje de viabilidad de estas aumenta. Del lado izquierdo podemos ver que en las líneas celulares con CBF-beta inhibido se incrementa la formación de esferoides, que es un cultivo tridimensional, y se encuentra un incremento marcado en la formación de colonias de los cultivos en monocapa, por lo que podemos inferir que CBF-beta tiene un papel en los procesos asociados a la progresión tumoral en la línea MSF7. Entonces, en este proyecto decidimos trabajar con las líneas celulares MSF7 y MDA468. Brevemente, la metodología consistió en transfectar a estas líneas con el sistema de CRISPR dirigido contra CBF-beta. Posteriormente, realizar análisis funcionales ya con estas líneas estables, los cuales fueron formación de esferoides, ensayos de clonogenicidad y ensayos de proliferación. También parte de la metodología es realizar un ensayo tridimensional con células MSF10A para ver la transformación celular y un ensayo en vivo realizando genotrasplante en pez cebra. Por otro lado, también decidimos analizar los genes que se encuentran desregulados al inhibir a CBF-beta mediante los microarreglos de expresión, en donde realizaremos la validación, analizaremos qué genes se encuentran principalmente sobreregulados o silenciados y finalmente analizaremos las vías de señalización que están involucradas al inhibir este gen. Antes de empezar a describir los resultados que tenemos, les explicaré brevemente en qué consiste la tecnología de CRISPR-Cas. Actualmente es una de las tecnologías que cada vez está siendo más usada y significa, por sus siglas en inglés, repeticiones palindrómicas cortadas, agrupadas y regularmente espaciadas, y Cas es proteína asociada a CRISPR. El sistema CRISPR-Cas es un sistema guiado por RNA que le da especificidad a la edición del genoma. Este sistema es un mecanismo de defensa en contra de organismos virales y plásmidos en bacterias y arqueas. En eucariontes, el sistema CRISPR junto con su RNA guía pueden inducir dos tipos de respuesta de daño al DNA: la reparación por recombinación no homóloga
y la reparación por recombinación homóloga. La recombinación no homóloga es propensa a errores y pueden producir inserciones o deleciones en el genoma, lo cual puede tener como consecuencia la inactivación del gen blanco. Por otro lado, la recombinación homóloga requiere de un DNA donador que se utiliza como molde para reparar el rompimiento de la doble cadena. Este mecanismo puede ser utilizado para meter mutaciones definidas en una determinada región de interés y de esta manera obtendremos una edición precisa. Nosotros utilizamos un sistema de edición de origen que se llama CBF-Beta Human Gene Knockout CRISPR. De manera general consiste en 3 vectores de tipo Cas-guía y cada uno de estos vectores tiene una secuencia blanco diferente para el exón 1 del gen CBF-Beta, que si recuerdan es donde se encuentra el dominio de unión a la RUNX. De esta manera tenemos 2 guías que inhibirán a nuestro gen y una guía control que contiene una secuencia que no se alinea con ninguna región del genoma. Las guías que inhibirán a nuestro gen son G1 y G2 y el control es el Scramble, SCR. Este sistema también tiene un vector PUC con una secuencia que contiene 2 brazos de homología LOXP y también tienen secuencias codificantes para la proteína verde fluorescente y para el gen de resistencia a la puromicina. Este sistema de edición trae como consecuencia el desplazamiento del marco de lectura de CBF-Beta y genera la pérdida de la secuencia correcta del RNA mensajero que codifica para este gen, con lo cual ya no se traduce su proteína, es decir, ocurre la inactivación. Entonces, para la realización de los experimentos realizamos la cotransfecciones y después de varios pases las seleccionamos con puromicina, para determinar que la secuencia de resistencia a puromicina se hubiera integrado en el genoma. Posteriormente a la selección separamos a las células en placas de 96, dejando una única célula por pozo, para que de esta manera tuviéramos clonas y las pudiéramos seleccionar. Estas clonas las analizamos también en el microscopio de fluorescencia para observar que expresaran GFP, ya que también se encuentra dentro de la secuencia donadora. De esta manera obtuvimos clonas con las 3 guías, SCR, G1 y G2, que de ahora en adelante las denominaré así. La resistencia a la puromicina y la expresión en GFP son indicadores de que la reparación homóloga se integró de manera correcta. Ya con nuestras clonas, seleccionamos algunas para realizar el Western blot que nos diría cómo se encontraba la proteína de CBF-Beta. Debemos de recordar que la naturaleza genética de las células somáticas es ser diploides, o sea que tienen 2 juegos de cromosomas homólogos, o sea que tenemos 2 copias de un mismo gen. Al tener 2 copias del gen CBF-Beta, el sistema CRISPR-Cas pudo actuar en una o en ambas copias y generar cambios en el gen de forma mono o bialélica y por consecuencia generar células heterocigotas u homocigotas a la inactivación, de tal forma que las células heterocigotas a la inactivación contenían un alelo silvestre de CBF-Beta y el otro alelo modificado con el cassette, mientras que las células homocigotas a la inactivación contenían ambas copias modificadas. En esta figura les muestro el Western de solamente 3 colonias de cada línea celular y cada una corresponde a cada una de las guías del sistema de edición, que si recuerdan son el Scramble, G1 y G2. En nuestro caso, relacionándolo con la expresión proteica, las clonas celulares homocigotas a la inactivación no tenían que presentar la expresión de CBF-Beta, como es el caso de la línea en MSF7 con la guía G2. Y las células heterocigotas, al contener un alelo funcional de CBF-Beta, conservarían la expresión, pero en menor grado. Y tal es el caso de la guía G1 en MSF7 y de las 2 guías G1 y G2 en MDAMB468. Para la realización de los experimentos que continúan, elegimos a las clonas G1 y G2 en MSF7 y solamente a la clona que contenía la guía G2, ya que tiene una mayor inhibición de este gen. En primer lugar, evaluamos la proliferación celular, ya que este es uno de los procesos que se ven alterados en cáncer. Al comparar la proliferación de las líneas G1 y G2 con el control, podemos observar un incremento en la proliferación de estas células. Dicho aumento es apreciable a partir del día 7 y se mantuvo a lo largo del tiempo, alcanzando significancia estadística únicamente los días 9 y 11 para G2.
Aquí cabe mencionar que se notan diferencias entre la proliferación de las guías con CBF-beta inhibido. Las células G2 proliferaron más en comparación con las G1, sin embargo, esas diferencias no son estadísticamente significativas. También evaluamos la proliferación de las células de la línea MDA-MB468 con la inhibición de CBF-beta, y como pueden observar, en la curva de proliferación existe un comportamiento contrario a lo que observamos en la línea MCF7, pues la proliferación celular en G2 es menor respecto a la proliferación del control. Esta disminución en la proliferación es apreciable a partir del día 5 y hasta el día 11. Siguiendo con los análisis funcionales, realizamos ensayos de clonogenicidad, que es la capacidad que tiene una célula para crecer y formar una colonia. En la línea celular MCF7, la capacidad clonogénica fue mayor en las líneas con CBF-beta inhibido al compararlas con el control. La cantidad de colonias promedio formadas en 3 réplicas independientes por G1 y por G2 fue de 150 y 149 respectivamente, mientras que para el control fue de 110 colonias formadas. Esto fue estadísticamente significativo. En contraste, el ensayo de clonogenicidad en la línea MDA-MB468 mostró una marcada disminución de la capacidad clonogénica de las células al compararlas con las observadas con el control. La cantidad promedio de las colonias formadas por G2 fue de 65 colonias, mientras que las células con el control formaron 173 colonias. A pesar de que esta disminución es muy notoria, no pudimos hacer la estadística debido a que aún nos faltan ensayos por hacer. Generalmente en investigación, las características biológicas de la célula tumoral se analizan utilizando el crecimiento de líneas celulares en monocapa, que son de 2 dimensiones. A pesar que este modelo in vitro ha permitido obtener mucha información valiosa respecto a mecanismos relacionados con el cáncer, no representa real ni completamente el crecimiento de un tumor in vivo. Los tumores sólidos crecen en un orden espacial tridimensional, con contacto célula-célula, una organización compleja de la matriz extracelular y una distribución irregular de oxígeno, así como también de nutrientes. Considerando estas diferencias, en nuestro laboratorio, uno de los modelos que hemos utilizado ampliamente es el de esferoides tumorales. Este modelo tiene la particularidad de reflejar la situación fisiopatológica de un tumor in vivo en sus primeras etapas. Como pueden observar en la figura, cuando crecen las células empiezan a formar diferentes grupos de células y en la periferia tenemos un grupo de células que continuamente están ciclando. Al interior del esferoide tenemos una capa de células quiescentes y finalmente en el centro podemos llegar a tener células apoptóticas y o necróticas. Además de los diferentes grupos de células que tenemos en los esferoides, debido a los gradientes de oxígeno, de nutrientes, contacto célula-célula, también tenemos una organización compleja de la matriz extracelular y una heterogeneidad zonal, lo que captura la complejidad de los tumores sólidos en etapas iniciales. Para seguir con nuestros resultados, el siguiente experimento fue analizar la capacidad de formación y de crecimiento de esferoides tumorales de las líneas con la inhibición de CBF-beta. En la parte de abajo en la izquierda, pueden observar las fotografías de los esferoides de la línea MCF7 con las diferentes guías y conforme fue pasando el tiempo. En primer lugar, podemos observar que la formación de los esferoides no se vio afectada por la inhibición de CBF-beta. En segundo lugar, en la curva de crecimiento que se encuentra en la parte de arriba, podemos observar las diferencias en la cinética de crecimiento con las diferentes guías, y podemos ver que tanto la G1 y la G2 tuvieron un crecimiento más acelerado al compararlas con el control. Los esferoides de las líneas G1 y G2 alcanzaron un diámetro promedio de 267 y 235 micras respectivamente, en comparación con el diámetro promedio del control, que fue de 183. Además, se notan diferencias en el crecimiento entre los esferoides de G1 y G2 al ser más grandes los esferoides de G1. Por otra parte, en la línea MDA-MB468, que son las fotografías de la derecha, observamos que la inhibición de CBF-beta afectó no solo el crecimiento de los esferoides, sino también su formación, ya que las células G2 no formaron esferoides, y al día 3 solamente teníamos unos pocos agregados de células, los cuales desaparecían al pasar el tiempo,
mientras que las células con el control sí lograron formar las estructuras de esferoides, lo que concuerda con los resultados que vieron Mendoza y Rahn en sus reportes con las células MDAMB231, que aunque es otra línea, también es triple negativa, al igual que esta línea, la 468. Otro de los análisis que realizaremos es el cultivo tridimensional de células MCF10A para ver la transformación celular. Las células MCF10A son células epiteliales de la mama no malignas, que cuando se crecen en una membrana de colágeno muestran rasgos de células de mama normales que tienen controlados los procesos de proliferación, de polarización celular y de apoptosis, y todo esto permite que haya espacio en el lumen. Además, la apariencia de los núcleos celulares de las células MCF10A forman acinos en cultivos tridimensionales que asemejan a las células epiteliales mamarias en el tejido. Las células de mama malignas se pueden diferenciar de las no malignas porque cuando crecen los alrededores son ricos en laminina y muestran un fenotipo desorganizado, una proliferación incrementada, una disminución en la adhesión célula-célula, un incremento en la expresión de marcadores mesenquimales y también un incremento en el número de estructuras invasivas. Aquí les muestro dos fotografías de los cultivos tridimensionales de las células MCF10A teñidas con DAPI, que tiñen el DNA en los núcleos, y con faloidina, que se une a los filamentos de actina. Estas fotografías que están aquí arriba son un corte transversal de dos de las estructuras, en donde se puede apreciar el lumen vacío. Aquí en la parte de abajo las fotografías muestran una vista global de todas las estructuras que se obtuvieron. La parte en vivo de este proyecto es el genotrasplante en el pez cebra. Este es otro de los modelos que usamos ampliamente en el laboratorio. El trasplante de células consta de introducir células de cáncer humano en embriones o en larvas de pez cebra con la finalidad de estudiar el proceso de generación de tumores y varios aspectos de los tumores en un sistema in vivo y en un organismo completo. Esto como alternativa al cultivo en monocapa de líneas celulares y también al cultivo en esferoides. Esta técnica empezó hace muchos años, por el año de 2005, y en el transcurso se ha ido mejorando. Hoy en día contamos con un mapa que es muy útil de sitios de inyección que facilita los experimentos en el lab. El mejor sitio de inyección resulta ser el vitelo, que es un espacio celular rico en nutrientes y que ha mostrado permitir el crecimiento de las células trasplantadas sin que afecte el fenotipo global del embrión. Aquí en esta zona se genera el menor daño, ya que no se rompe tejido al introducir la aguja. La edad más adecuada resulta ser las 48 horas post-fertilización, ya que el embrión está desarrollado pero aún no tiene el sistema inmune maduro y da una perfecta ventana de tiempo para nuestros experimentos. Nosotros realizamos los genotrasplantes a las 48 horas post-fertilización, como les mencioné. Una vez que los huevos se fertilizan, los incubamos a su temperatura óptima de crecimiento por 48 horas hasta el momento del genotrasplante. Inyectamos las células en el vitelo de los embriones mecánicamente y esto lo hacemos mediante una aguja hecha con un capilar y utilizando nitrógeno gaseoso para que vaya impulsando las células a través del capilar. Hacemos curvas de inyección con diferentes números de células para elegir la cantidad adecuada con la que vamos a trabajar, la cual es diferente dependiendo de la línea celular. En ocasiones utilizamos células transfectadas con algún plásmido que exprese alguna proteína fluorescente para poder visualizar más fácilmente las células y dar seguimiento a los experimentos. Aquí les muestro un experimento con células MSF7 transfectadas con GFP. Estos experimentos de genotrasplante nos permiten estudiar aspectos de las células tumorales como por ejemplo la capacidad tumorigénica, la capacidad de migración y también el potencial metastásico. Aquí en el genotrasplante en pez cebra, lo que pretendíamos evaluar era la capacidad tumorigénica y la migración de las células con la inhibición de CFF-beta en comparación con las células control. Sin embargo, al final de este ensayo no pudimos evaluar estos procesos. A pesar de esto, del ensayo en vivo obtuvimos interesantes observaciones. Por ejemplo, en los embriones que fueron inyectados con células MSF7 con las guías G1 y G2, observamos cambios en la morfología de la cola, tomando en cuenta la morfología de la cola del embrión inyectado con las células control. Los cambios en la morfología que se pueden ver son el desarreglo en la estructura de la cola generado por una masa de tejido
y, como pueden observar, tiene una tonalidad más oscura que la mostrada en el tejido del pez control. Aquí cabe mencionar que en las imágenes capturadas bajo fluorescencia no se notan cambios en cuanto a la cantidad de células fluorescentes fuera del sitio de inyección para ambas clonas experimentales. Todas se encuentran dentro del vitelo. La razón por la que se ven rojas las células es porque aquí utilizamos un colorante que se incorpora en las membranas de las células, ya que su fluorescencia es muy estable y es ampliamente usado para rastrear células en vivo. Aquí se nota que los embriones trasplantados con las clonas de la línea MDA-MB468 no pudimos observar el mismo fenómeno de desarreglo de la morfología de la cola como en el caso de la línea celular MSF7. Sin embargo, cuando observamos la fotografía de fluorescencia para el embrión con células G2, podemos observar una mayor cantidad de células fluorescentes fuera del sitio de inyección, y esto no se puede ver en el embrión con las células control. Aquí es importante que les mencione que solamente realizamos un ensayo y faltan aún más ensayos para poder analizar qué es realmente lo que pasa. Por otro lado, si recuerdan también con el RNA de las células transfectadas establemente íbamos a realizar microarreglos de expresión. Para esto decidimos analizar a la línea MSF7 con la guía G1 debido a que en esta línea se observó una inhibición parcial del gen, algo que se observa en las pacientes en donde se encontró por primera vez esta mutación. Aquí les muestro unos resultados que todavía son muy preliminares. Podemos observar que con un fold change de 1.5, cerca del 3% de los genes que codifican para proteínas se encuentran desregulados. En la parte de abajo está un volcanoplot para que se puedan ver la distribución de los genes. Este es el top 5 de los genes que están regulados positivamente y solamente les haré una breve descripción de algunos de ellos. Por ejemplo, PSAT1 está asociada con peor pronóstico en pacientes con cáncer de mama. Se ha visto que también aumenta la proliferación en cáncer de mama negativo a receptor de estrógeno. También la pérdida de esta proteína suprime la migración, invasión y metástasis en cáncer de mama triple negativo, lo cual es muy interesante para nuestros resultados. La proteína LDH1L2, que está implicada en la resistencia a algunos medicamentos. Esta proteína que está asociada a la respuesta inmune en cáncer gástrico. SGCG, que tiene función en hueso y que también se ha asociado en cáncer de colon. Y finalmente BRIMP3, que se ha encontrado como un marcador en cáncer gástrico e involucrado en el desarrollo del sistema nervioso. El top 5 de los genes regulados negativamente tenemos a estas proteínas que son VE2E2, que es una ubiquitina que degrada proteínas, y la de lesión inhibe la proliferación celular y se ha visto que también promueve la apoptosis. Esta proteína, SIMPO2, lo interesante es que suprime la metástasis en cáncer triple negativo y que es importante en la metástasis de cáncer de mama utilizando la vía fosfoinositol 3-cinasa AKT-mTOR. Y ADAM2, que tiene que ver con adhesión celular y motilidad, es una proteína de adhesión como les mencioné. Aquí esta proteína se ha asociado a la mama aunque no se ha encontrado en cáncer de mama. Las conclusiones de mi proyecto hasta ahorita es que la inactivación de CBF-beta se determinó en dos niveles diferentes. Las células MSF7 con CRISPR dirigido con CBF-beta resultó en un aumento en la proliferación celular, la capacidad clonogénica y un aumento en el tamaño de los esferoides tumorales. Las células MDA-MB468 con CRISPR con CBF-beta inhibido resultó en una disminución de la capacidad proliferativa, clonogénica y también en la formación de los esferoides tumorales. En cuanto al genotrasplante, observamos desarreglos en la morfología de la cola de los embriones inyectados con la línea MSF7 con CBF-beta inactivado. Probablemente esto se deba a la migración de las células microinyectadas y a su proliferación, aunque aún nos faltan varios ensayos más para tener reproducibilidad. Finalmente, CBF-beta desempeña un rol supresor de tumores en el contexto de la línea MSF7, que son células luminales positivas al receptor de estrógeno, y CBF-beta desempeña un papel protumorigénico
en las células MDAMB468, que son células consideradas metastásicas. Quiero agradecer al IMEGEN, a CONACYT, al Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer, que está a cargo del Dr. Jorge Meléndez Ajla, a mis alumnos Ixchel Salgado y Alejandro Aguilar, que siempre han sido muy entusiastas y responsables, a la doctora Gisela Ceballos, doctora Cecilia Sampedri y a la doctora Floria Lizárraga, también a las unidades de validación y de microarreglos. Les agradeceré si pueden enviarme sus preguntas, dudas o comentarios a mi correo, que es mespinosa@imegen.gov.mx. Muchas gracias y que se encuentren bien.